Pues muy buenas amigos de Arcadio Zona 51, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Bueno amigos, tercer programa de la temporada y cuarto, porque ya pasado jueves emitimos un especial con la vuelta al cole y hoy tenemos con nosotros a Teresa Porqueras, que muy amablemente nos ha atendido en todo momento, autora del libro Yo Satanista, que es el tema que nos trae aquí hoy, libro que Teresa nos ha enviado muy amablemente y vamos a sortear muy pronto en el canal. Teresa, muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes a todos, encantada de estar en vuestro programa. Muchas gracias. Gracias a ti y por supuesto a Guillermo Berman, quien ya inevitablemente, Guillermo, te has convertido en codirector del canal y por supuesto director del canal Cabaleón. Guillermo, todo un placer, bienvenido a tu casa. Encantado de volver a estar aquí, pero con vosotros y sobre todo hoy con Teresa, que es un tema interesantísimo. Así que el placer es mío. Pues Teresa, yo quiero comenzar esta entrevista haciéndote una pregunta que yo creo que si no te la va a hacer mucha gente cuando vea, nos la va a hacer mucha gente cuando vea el programa, si no te la hago me matan, ¿vale? ¿Qué es lo que te lleva a escribir este libro y qué es lo que te lleva a vivir esta experiencia? Pues a ver, bueno, es todo, yo creo que en la vida las cosas pasan por algo. Esta es mi idea, ¿no? Escribí el primer libro, Cara a cara con Satanás, en el que yo durante un año y pico me introducía en la vida de los exorcistas españoles, sobre todo en la figura de uno de los exorcistas más importantes de Barcelona, Juan José Gallego Salvadores, para intentar dilucidar qué es un exorcista español, realmente hacen exorcismos, hay personas que acuden a estos lugares, qué tipo de prácticas hacen. Averigüé todo esto explicando el día a día de los exorcistas españoles personificados en esta figura y ellos me hablaron de que el personaje maligno, causante de estas posesiones o maleficios o lo que sea que las personas tienen, era Satanás. Todo lo relacionado con Satanás. Y dentro de ese amplio abanico, pues estaba el Reiki, estaba la Ouija, estaban los rituales extraños, la práctica satanista y mil cosas más. Y cuando acabé el libro me quedé con esa idea. Satán es el mal, el causante de todos los males del mundo. ¿Qué pasa? Que acabo el libro y cómo es la vida que una persona que me dijo que era satanista, que llevaba un grupo satánico en España, era líder de unos cuantos, quiso conocerme y quiso explicarme su realidad. En ese momento él quería indagar sobre el caso de Anaís, que explico en el primer libro, que era una persona que estaba sufriendo una posesión por más de 7 años. Él quiso indagar en ese tema y quiso saber más. Y yo no desaproveché la oportunidad de poder indagar en lo que es el satanismo de verdad. Porque si la Iglesia lo tenía claro, que los satanistas eran malísimos, causaban el mal del mundo, yo delante de mí tenía un satanista que me podría explicar realmente lo que era eso, ¿no? Entonces, dentro de mí fue hacer justicia, porque es como un juicio, ¿no? Primero escuchas la opinión de una parte, escuchas la opinión de la otra, y así uno pues puede pues entablar una opinión propia, ¿no? Entonces, ha sido una manera justa, yo creo, de explicar las dos partes de la misma moneda. A mí me interesa hablar de Satanás, del demonio, de esa figura que todos tenemos en nuestras cabezas. Y bueno, la vida me lo ha puesto así. Satanás está en mi vida, no sé cómo, y estoy viendo las dos partes de la misma moneda. Sí, claro, digamos como tener las dos versiones de una historia, la cara A y la cara B. Guillermo, cuando quieras, pues puedes hacerle a nuestra invitada tu primera pregunta. Bueno, mi primera pregunta, a ver, no sé si es una pregunta o es algo distinto a una pregunta, pero a mí sí que me interesaría saber. Tú plantea que estás en tu casa, A mí lo que sí me interesaría saber, y seguramente muchísima gente está pendiente a este planteamiento. Porque yo imagino que entrar, aunque no sea accesible a priori para todo el mundo, pues porque no todo el mundo conoce a una persona que sea satanista, pero entrar al fin y al cabo, imagino que es más fácil que salir, porque yo al menos los testimonios que haya podido recopilar hasta ahora eran de que las salidas no es tan fácil como la entrada.
No por nada, sino porque sobre todo uno conoce ciertos rituales que realizan que quizás no sean del todo legales, etcétera, y sean reacios a que uno pueda seguir al menos dando a comunicar esa información al resto del mundo, ¿no? Yo creo que hay cosas quizás delicadas, quizás nos saque de duda o me corriges, pero lo que yo he podido recopilar es eso, ¿no? Es que la entrada al fin y al cabo es fácil, aunque uno piense que no, pero la salida es complicada. Pues tu pregunta es muy interesante y muy compleja al mismo tiempo y te la voy a explicar. Me comentas que es fácil entrar y difícil salir. Depende. Por ejemplo, yo como periodista lo he tenido complicado entrar, porque a mí ya me han visto quién era yo y bueno, yo he tenido que demostrar, bueno, ha habido ahí un canje de que he tenido que demostrar mis pretensiones. Cualquier periodista no puede entrevistar a un satanista ni puede entablar una relación como la que he entablado. Yo me lo he tenido que ganar, ¿vale? Y estas personas lo saben. Durante el tiempo que he estado con él, ha recibido multitud de solicitudes de periodistas y no ha aceptado ninguna, ¿vale? Entonces, es difícil acceder desde el nivel periodístico, acceder a estas personas, convivir Claro. con ellas muy personalmente, eso es difícil, ¿no? Y entonces en ese aspecto te diría que desde ese punto de vista es difícil. Me comentas desde el punto de vista de que estás en una logia, sabes una serie de conocimientos, de secretos y te quieres ir de esa logia. Bueno, en ese caso, yo por lo que he conocido, en el caso de Rubén, que él lleva una serie de personas, no hay ningún problema para que las personas salgan, no hay cero problemas. Y dentro de los satanistas españoles no hay ningún problema. La situación está, porque es que esto hablaremos más en extenso, hay determinados grupos, hay logias, hay grupos más, no sé, más reducidos, con unas normas determinadas, y esas normas se han de acatar. Entonces ahí entran los conflictos. Si esa persona no acata esas normas, esa persona será expulsada de la logia, evidentemente. Yo no he encontrado en toda mi investigación personas que hayan sufrido algún tipo de ataque o que hayan sido impedidas de algo. No lo conozco. Sé el caso, hace muchos años, de un periodista que intentó hablar con estas personas, lo consiguió y luego recibió amenazas. Recibió amenazas pues porque diría cosas que no son. Luego también conozco otra persona que me entrevisté con ella, un caso muy extraño porque fue un chico, bueno, su novia me comentó de que este chico tenía un familiar que había sido satanista, que había comerciado con niños, bueno, una historia que parecía de novela. Me entrevisté con este chico, fui con una cámara de televisión y se rajó. Este chico ya no me explicó la historia. Le tapamos para se distorsionara la imagen. Esa historia ya era completamente, ya no tenía sentido, ¿no? Y me había dicho que sí, que había tenido amenazas. Entonces yo hablando con los satanistas, después de tanto tiempo interviniendo con él, en una de esas conversaciones digo, ¿hay amenazas por ahí? Dice, hombre, pues Teresa, pues claro que hay amenazas, a veces las hay, porque son personas que van en contra nuestro, que lanzan afirmaciones que no son verdad, que lanzan cosas que van en contra nuestro y nosotros nos defendemos. Y sí, dentro del colectivo ya ves cómo es la gente y hay gente pues que sí, que lanzará pues sus amenazas y sus cosas. Entonces, hay casos y casos y habría que mirar ese, por ejemplo, que te han comentado a ti, Guillermo, exactamente qué hizo esa persona. Se fue de la logia, criticó, dijo algo que no debía. Tendríamos que mirarlo en profundidad. Por norma general, una persona entra en el satanismo, puede estar individualmente o en una iglesia y se va y no ha pasado nada. Sí que en este caso sí que hay desprestigio de por medio. O sea, esa persona sale y lo que hace es difundir. Claro, habría que hablar con esa persona. ¿En qué iglesia estaba? ¿Qué ha hecho? ¿Ha difundido un secreto de la organización? ¿Ha hecho algo? Claro, en este mundillo hay personas que no son como nosotros. Hay personas que van de otra manera.
Es un caso claro, Claro. de difamación, un caso de difamación y un caso de implicar a estas personas en rituales con seres humanos. O sea, Claro, claro. no niños, pero sí con adultos, Es ¿no? que cuando tocas estos temas, ellos van a la yugular. Luego entran en juego las drogas, etcétera. Hubo Claro, de todo. entonces es que, claro, ahí va una difamación muy grave y, claro, entiendo que pueda haber este problema. Es que los compañeros que tengo me lo comentan. Si hay una difamación, ellos atacarán. Claro, es que es así. De todas maneras, yo te puedo decir que en todos los años que llevo de investigación, que son más de 3 años y medio, no hay ni un solo crimen perpetrado en España por satanistas. Ni uno, ni uno. No hay, actualmente la policía no tiene nada, ninguna persona, ningún crimen, no hay testigos, no hay absolutamente nada. Había 2 casos investigados por el investigador Manuel Carballal, los investigó la policía y no se llegó a ninguna conclusión. Aquellos testigos realmente no estaban diciendo la verdad y muchos de ellos no estaban en sus cabales, esto hay que decirlo. Pero podemos hablar, porque yo mientras he hecho el libro también me han venido testimonios muy escalofriantes. Podemos hablar de ello. Sí, claro, también es cierto, y esto Guillermo estará de acuerdo conmigo, me imagino, que cuando hay un crimen que la policía no es capaz de esclarecer y hay una cosa que a ellos no les encaja, es más fácil echar la culpa a este tipo de grupos. ¿Por qué? Pues porque es lo más fácil. Se atribuye a ritos satánicos y nos lavamos las manos. Así no tienen que investigar más. Mira, por ejemplo, te corto un momento. Sí, Hubo sí. un crimen muy conocido en la televisión que era el asesino de la katana. No sé si os acordáis, de un joven que asesinó brutalmente, jugaba a juegos de rol con una katana a sus padres. Esta persona tenía en su habitación una Biblia satánica. ¿Qué dijo la prensa al día siguiente? Que había actuado por obra de Satán, que era un personaje satánico. Esto realmente no fue así, porque fue un trastorno y tal. Dio la casualidad de que tenía una Biblia satánica, pero la prensa automáticamente pues cataloga todos estos crímenes como rituales satánicos, asesinatos hechos por culpa del maligno, etc, etc. Que no tienen nada que ver. Bueno, ya que lo has mencionado tú, me has hecho un poco spoiler sin querer, pero bueno, Guillermo, te lo voy a decir a ti aquí, ahora que estamos en el programa. Estoy intentando localizar, de hecho he localizado su correo electrónico al asesino de la katana, precisamente para ver si quiere venir con nosotros, Guillermo. Yo en ese programa, si al final lo hacemos, te espero, ¿eh? No A me lo tomar café pierdo, no. A tomar café no, ¿eh? No, tomar café no, ni tú en tu casa y yo en la mía. Este será un programón, chicos, un programón sensacional. Sí, ojalá lo consiguiéramos. Teresa, háblanos un poco de, porque esta pregunta sí me la ha hecho un amigo mío para que te la haga. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira en los famosos pactos con Satanás? Muy interesante. Esa cuestión yo se la hice y me fue los primeros días, fue una de las primeras preguntas que le dije, oye, ¿qué hay de verdad en los pactos que se hacen, que se dicen en todas las redes sociales, en todas las películas, en la literatura? La literatura tenemos casos muy conocidos como Fausto y tantos otros que dicen que han pactado con Satanás pues para tener cosas maravillosas en sus vidas, para ser los mejores, para tener dinero, para tener amores, ¿no? Y él me dice que los pactos realmente no son pactos para conseguir cosas, son pactos, los que se hacen hoy en día, los pactos son pactos muy internos que hace el satanista consigo mismo para de alguna manera aposentar esa creencia, esa idea que tienen de libertad en el satanismo. O sea, son pactos internos, pactos consigo mismo. Esos pactos, algunos de ellos sí se firman con sangre, algunos pactos se realizan en misas negras, pero son pactos muy personales. En ningún caso, me dicen, se comercia con el alma como pago. ¿Y sabes por qué no se comercia con el alma? Porque ellos no creen en el alma. El alma es un concepto católico y para ellos comerciar con algo que realmente es católico no tiene sentido. O sea, ellos me dicen, ¿cómo vas a comerciar con el alma? Que es un concepto que no viene con nosotros. Es que es imposible. Y además una cosa, los cristianos dicen que tú comercias con el alma para conseguir, pues yo qué sé, pues el amor y el dinero y que la vida te fluya súper maravillosa.
y que si incumples ese pacto, Satanás vendrá por ti y te hará el más desgraciado, ¿no? Y me dice, no, Satanás no funciona así, Teresa, me dice. Satanás es una energía que lo que quiere es que nosotros pensemos por nosotros mismos, que si tú te acercas a él libremente y que de verdad lo deseas, él te acompañará y estará contigo, pero él nunca, nunca te tratará como un Dios cristiano, porque el Dios que parece que tenemos que tener en la cabeza, que es Satán, no es un Dios, Satán no es un Dios vengador. Tenemos en la idea de que el Dios se porta bien o se porta mal, como se portaba el Dios Yahvé, y Satán no es un Dios vengador, no quiere tu mal, al contrario, quiere tu bien, quiere que tú mismo seas libre, que puedas decidir sobre tu vida. Si en la antigüedad había pactos, sí, es verdad, había pactos satánicos que los firmaban con la sangre, pero ¿por qué? Porque esas personas en esos momentos primitivos creían que realmente podían pactar con ese ser, pero realmente pactaban consigo mismos. Allí nadie perdía el alma, era un trato personal, pero para ellos la rúbrica con sangre, para ellos era como algo muy, muy instintivo, muy de mucha fuerza. Si tú firmas con sangre, ¿qué hace? Que tú te creas, ¿verdad? Ese papel, que tú realmente aquello pues tenga potencia, ¿no? Pero ella me dice, los pactos hoy en día los hacemos a nivel personal, a nivel individual. Y todo y que en Hispanoamérica está muy integrada la idea de que sí se pueden hacer pactos satánicos. Y día sí y día también, Rubén y los suyos, Rubén es el protagonista de mi libro, reciben propuestas de personas, sobre todo de Hispanoamérica, que son capaces de vender su alma al demonio y les piden lo que sea porque eso sea así. Pero me dice, Teresa, esto no es así, y quien diga que puede vender su alma al demonio, que me lo diga, me dice él. Que me lo diga, porque esto no existe. Y si alguien te pide 6.000 euros, como piden por ahí, esto es falso, es una manera de engañar y de sacarte los cuartos. O sea que digamos, Guillermo, que Hollywood ha hecho muchísimo daño, ¿no? Ha extendido la creencia de que el alma, cuando tiene razón Teresa, el alma es una creencia meramente católica y obviamente no concuerda en nada con las creencias del satanismo, ¿no? Bueno, el cine de por sí ha hecho estragos, yo creo que en todos los ámbitos, ¿no? En cualquier ámbito social ha hecho el cine estragos, pero porque el cine también tiende a dramatizarlo todo, tiene que brindar tiene que brindarle al espectador un aliciente especial, ¿no? Tiene que tirar ese anzuelo. Pero una de las cosas, por ejemplo, que a mí me interesa, ya que estabas mencionando Satán, quizás el concepto sea distinto, es decir, no sé en qué momento el concepto Satanás digamos que se invierte, ¿no? Porque en este caso nos estabas comentando ahora mismo que a Satán no le interesa el alma porque no es un concepto satánico, el hecho de o esa división cuerpo y alma, ¿no? Que Satanás no es un dios vengativo, pero sin embargo, ese concepto debe de ser muy tardío. No sé históricamente cómo el satanismo lo vincula o qué historia le atribuye, porque si partimos, por ejemplo, de la historia bíblica, porque el nombre Satán está sacado de la Biblia, a Satán en hebreo significa simplemente el contrario, el oponente. Acorde a la Biblia hebrea, ¿no? Que en la primaria, no se ajusta tampoco al concepto de la Biblia cristiana, del catolicismo, porque los hebreos dicen que Satán es exclusivamente un enviado de Dios para tentar al hombre, es como una mala inclinación que tú tienes constantemente, que lo que hace es simplemente ponerte a prueba, ponerte a prueba, ponerte a prueba. Luego el catolicismo, es cierto que para el catolicismo Satán es prácticamente la cara opuesta a Dios, el mal personificado, te tienta, mata, etcétera. Y luego ahora, por ejemplo, que yo esto no lo conocía, el satanismo sí que aboga porque el alma no forma parte vamos a llamarlo, de la doctrina satanista, y que Satanás es considerado, no sé si es considerado un dios, pero Satanás en ese momento, en el ámbito satanista, sí es considerado
un dios, digamos, o sea, el máximo, el jefe, por así decirlo, ¿no? Ahora, mi pregunta es otra. A la hora de reunirse un grupo satanista, porque yo creo que muchas veces debemos partir desde lo más básico. ¿Qué hace un grupo satanista? O sea, mucha gente, por eso es importante que hayan mencionado el hecho de que no hay asesinatos, de que no hay, que se puedan dar, pues claro que se pueden dar, igual que se pueden dar en una guardería. O sea, aquí tenemos asesinatos en cualquier lugar de este mundo. En Claro. escuelas, en playas, en montes, en casas familiares, o sea que por ahí no voy. La cuestión es, ¿qué hace un grupo satanista? Simplemente se reúnen y lo primero que puede llamar a uno la atención, ¿qué es? Hay una especie de misa, se da una charla, hay una Biblia satánica de la que se lee, o sea, es similar a acudir a una iglesia un domingo, por ejemplo. Vale, tendríamos que explicar un poco el concepto, ¿vale? El satanismo es una filosofía de vida, incluso en Estados Unidos es considerada una religión, aquí en España de momento no, en la que Satán es el inspirador, ¿vale? Es el que, bueno, en el que muchas personas se inspiran, es una metáfora de vida. Guillermo, el lobo Guillo Amarrado. Qué susto me ha dado, por cierto, Guillermo, es que estaba escuchando a Satán, Yo tengo al chiquitillo abajo y le he dicho a los hermanos, no, que no sigue Juan, porque si no va Teresa hablando de Satán y niño siguiendo. Es la profecía, ¿vale? Vale. Pues os lo que comentaba. A ver, el satanismo es una filosofía de vida. Podemos intentar luego explicar en qué consiste esta filosofía de vida, ¿no? Pero hay personas en España que son muy individualistas. Son personas que aprenden satanismo en sus casas, leyendo libros, sobre todo, comunicándose por internet, de una manera muy individualista. O sea, no pertenecen a ninguna iglesia, ninguna logia, sino que en sus casas individuales, ¿no? Esto ha sucedido y ha sucedido siempre. En tiempos de Franco ya existía el satanismo en España, ya se practicaba de escondidas. Y luego hay otras personas que se juntan en reuniones, muchas veces telemáticas a través de internet o presenciales, y forman parte de iglesias, de la iglesia de Satán, el templo de Set y otras muchísimas, porque yo quise en un momento dado recopilarlas todas y me perdía de la cantidad de logias, iglesias que hay en el mundo. Hay tantísimas. Entonces, las personas que se reúnen, una logia determinada, una iglesia, ¿qué hacen? Buena pregunta. Pues a veces hacen una misa satánica, a veces hacen una celebración o a veces simplemente hablan entre ellos. Yo ahora actualmente estoy dentro de la Asociación de Satanistas de España, tienen un chat y hablan entre ellos, hablan de política, de la sociedad, de lo que van a hacer mañana y organizan cosas. Por ejemplo, pues vamos a hacer un simposium, vamos a celebrar esta historia, pero no son gente rara, no son gente extraordinaria, son gente como nosotros que tienen una manera de ver la vida diferente, pero no es ni bueno ni malo. Para ellos la vida es otra cosa, que no viene inculcada por la religión. ¿Me explico? Ellos están al margen de las religiones. Parece que las religiones nos han marcado nuestra vida, lo que está bien, lo que está mal, ideas como que existe el infierno, ideas como que nos vamos a morir y nos condenaremos, ideas de que solamente al morirnos pues llegaremos al paraíso si nos portamos bien. Y ellos quieren de alguna manera destruir estas ideas de religiones absurdas. Y ellos quieren vivir la vida de verdad, que dicen ellos. Y la vida de verdad significa libertad auténtica, libertad de credo, libertad de creencia y libertad de actuación. ¿Esto qué implica? Que las personas pueden actuar como quieran con responsabilidad. Esto viene a ser lo que es el satanismo para ellos. Por eso el sexo, por ejemplo, es una parte muy importante de esta religión. Hay muchas personas que forman parte del LGTB, lesbianas, transexuales, bisexuales. Se practica una sexualidad alternativa porque para ellos es importante la sexualidad, es esa parte de la vida que parece que los cristianos católicos nos perdemos, ¿no? O sea,
perder el miedo al pecado, realmente es el satanismo. Es vivir la vida auténtica, sin normas, sin dogmas, solamente basándose en la propia moral de cada persona. Entonces, ¿qué hacen en esas reuniones? Pues ya te digo, los satanistas españoles es en esas reuniones virtuales, pues charlan del día a día y de la política y de las noticias, simplemente. En otros lugares, por ejemplo en Estados Unidos, cuando se reúnen, pues muchas veces organizan, pues sí, una misa satánica o simplemente pues un acto litúrgico entre ellos o un ritual, ¿por qué no? Sí, sí. Teresa, es cierto que dentro de este movimiento existen personas de toda clase social, desde las más altas esferas hasta el más humilde, ya que hay que decir que hay ciertos grupos, ¿vale? No satanistas, sino de toda creencia, que son muy selectivos, ¿no? A la hora de dejar pertenecer a cualquiera. Sin embargo, yo tengo entendido, y por lo que he leído en tu libro, hay personas de toda clase social, incluso poderosos. Claro. En el satanismo hay personas, sobre todo, tienen un punto en común, que es ese espíritu crítico. Son muy críticos, son muy orgullosos, quieren controlar su destino, son personas muy fuertes de carácter. Y hay personas estudiantes, hay empresarios, hay funcionarios, hay militares, hay médicos y hay personas con poder adquisitivo y personas famosas. Y son personas que tienen en común eso, esa actitud proactiva de que no quieren que nadie les imponga su manera de vivir. Esa es en definitiva lo que es el satanismo, es no a las religiones, ellos quieren vivir su vida a su manera y sin que nadie les diga lo que tienen que hacer ni lo tienen que pensar. Y ya hablaremos, si queréis, sobre el tipo de satanistas que hay, porque hay como dos grupos bien diferenciados, que son los satanistas teístas y los ateístas. Si yo eso os lo explico ahora un poquito. La mayor parte de los satanistas en España son ateos. ¿Qué significa? Que la figura de Satán realmente no es una figura con cuernos y con cola. Para ellos, Satán no existe, sencillamente. Satán es visto como una metáfora, como un símbolo, como una inspiración, como un ejemplo de vida. Y Satán está en todos sus rituales, porque ellos practican rituales. Y luego está otro grupo de satanistas, los más interesantes, los más fascinantes, sobre los que yo cuento bastantes historias en mi libro, que son los satanistas teístas. ¿Qué pasa? Que los teístas creen que Satán realmente no existe como una personificación, pero sí coexistiría como una especie de energía, como un egregor que el hombre ha creado después de miles y miles de años de pensar en ese ser maligno, ¿no? Ellos creen que hay una energía en el éter, como un egregor, que se podría trabajar a nivel ritual. Por eso estos satanistas son tan interesantes, porque como creen que esta energía existe, ellos creen que esta energía es trabajable. Por eso practican cosas tan emocionantes e interesantes como la invocación a los demonios, la posesión con los demonios, la evocación de demonios, cosa que un satanista ateo que no cree en el demonio como ser, pues no practicaría, simplemente se limitaría a rituales muy sencillos y muy básicos. No sé si más o menos me va quedando un poco claro. A mí me surge una pregunta importante que sería bueno conocer. No sé, según lo que tú hayas podido al menos corroborar, ¿cuál sería la cuota hombre-mujer dentro de los grupos satanistas? ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántos hombres hay? Más o menos. Porcentaje. Muy interesante. Mira, fíjate que en la religión católica las mujeres somos pocas y las misas las llevan los hombres, y cuando hay una misa católica, pues la mujer pues siempre queda un poquito como por detrás, ¿no? Pues te diré que en el satanismo la mujer tiene una parte muy importante, muy preponderante. En Estados Unidos hay satanistas que son mujeres, que llevan iglesias. Y te diré que ahora mismo en la Asociación de Satanistas de España, que engloba tanto ateístas como teístas, estamos a la par. O sea, hay tanto hombres como mujeres. Las mujeres son
somos valientes, ¿eh? No es que yo lo diga, pero... Ahora me cuadra, Guillermo, no me cuadra que a mí muchas cosas de la mujer del coleta, ¿no? Somos valientes. No es como antes, ¿eh? No es como antes y echamos para adelante y nos intrigan las cosas. Siempre parece que el varón también es como más aventurero, ¿no? Pero en esto del satanismo hay muchas mujeres y muchas que utilizan rituales que son, bueno, que practican alta magia, brujería, magia del caos, y hay muchas mujeres importantes en España de este tipo. El nombre de Lilith es importante en el movimiento satanista, Teresa. Es una demonia y es la madre de todos los demonios, es la madre, es una figura muy interesante dentro de los satanistas, porque equivale a realmente como el poder femenino, ¿no? Es todo símbolo, ¿no? Entonces, para ellos, el poder femenino, la fecundidad, la generación de vida, es algo realmente importante que se trabaja en los rituales, y Lilith es un ser poderoso, ellos lo invocan, y sobre todo es un ser también que es muy invocado por las mujeres. Sí, tiene mucha importancia. Pero piensa que los satanistas, bueno, como hay tantos demonios, ellos trabajan con el demonio que más les apetece, porque cada demonio tiene unas características determinadas, entonces ellos pues eligen su demonio favorito, por decirlo de alguna manera, y con él es con el que dedican pues más su tiempo, más sus rituales, ¿no? Guillermo. Tengo una pregunta, ahora que mencionabas a Lilith. En el caso, por ejemplo, de una pareja satanista tener un hijo, un bebé, bueno, en el caso de una pareja católica que ejerce el catolicismo, pues bueno, bautiza a su hijo, a su hija, y es un ritual bastante temprano, ¿no? En un bebé. ¿Existe, por ejemplo, una alternativa satanista a ello? ¿Hay algún tipo de bautismo para un hijo que nace de una pareja satanista? Es muy interesante esta pregunta, porque hubo un vídeo que se hizo hace poco, que lo hizo el presidente de Satanistas de España, Miguel Pastor, con un grupo de satanistas mexicanos, y salió esta cuestión, ¿qué hacer con los hijos? Y la respuesta fue muy interesante. Os he comentado que el satanismo practica la libertad. Es que por ahí va la pregunta, era una pregunta referente a la libertad. Entonces, ellos realmente no van a actuar como hace un cristiano, que sin preguntarle al niño lo van a bautizar con pocos años. Ellos quieren dejar que ese niño sea libre, que decida por sí mismo si quiere ser satanista, si quiere ser cristiano o lo que él quiera. Pero ellos son partidarios de no marcar a ese niño, de no bautizarlo. Me parece muy interesante porque eso realmente es la idea, ¿no? Una cosa es predicar y otra es predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces me parece maravilloso que personas que crean en la verdadera libertad practiquen la libertad en sus vidas, en sus casas. De hecho, por ejemplo, hay un caso de una persona que pude entrevistar que él me comentaba, dice, yo soy satanista, mi mujer no lo es, pero de cara a las apariencias me tuve que casar. Mis hijos he dejado libertad para que elijan la religión que ellos quieran. Eso me parece muy bien. Por supuesto. Teresa, antes decías que el satanismo está considerado como religión oficial en algunas partes del mundo, ¿no? El Satanic Temple es una religión en Estados Unidos. Ajá. Y en España están en intenciones de declararse el satanismo, o sea, ¿los satanistas se quieren declarar en España religión? Es una voluntad, es un deseo que tienen todos los satanistas españoles, por lo menos la asociación, porque la asociación ahora mismo son unos 50 miembros, no engloba a todos los satanistas españoles. Piensa que hay personas que tienen el satanismo muy arraigado hace muchos años, tienen una edad y no se sienten representados en esta asociación. Es una asociación muy joven, la máxima de edad será 40 y pico años, ¿no? Entonces, pero sí, la asociación, uno de las ideas
importantes para ellos es consolidarse como religión, porque de esta manera podrán defender sus derechos. Hoy en día en España, si no eres una religión, no haces nada, no tienes ningún derecho. ¿Cuál es la cifra aproximada de satanistas en España ahora mismo? Esa es una buena pregunta y una difícil pregunta, porque no la saben ni ellos. En la asociación hay unas 50 personas, actualmente 50. Yo he preguntado a mi contacto cuántos satanistas habría realmente, y habría pocos, pero tampoco me saben decir el número. Él me hablaba de centenares, 100 y pico, confederados en iglesias, pero que habría otros que no estarían confederados, porque ya os he dicho que el satanismo es muy individual, o sea, hay logias, personas que están en sus casas, que estudian, y ahí los números pues se nos escapan. De hecho, no hay un listado, no hay nada en estos momentos. Me ha sorprendido, me sorprende, por ejemplo, bueno, digamos, por ejemplo, que llegase a 1000 personas. No, me había sorprendido el hecho de que se consideren federados 100 y pico. Porque, bueno, yo en mi caso, a través de un conocido, de un amigo, sí sé que nada más que en la Costa del Sol ya habría grupos pues puede ser. y hacen más de 500 personas. Puede ser. Solamente aquí, ahora que ser. sea algo confederado, que sea algo, pues no. Yo, por ejemplo, la persona con la que hablé, que me dijo que era el movimiento con el que él hablaba, porque hay otros movimientos, dice, nosotros somos como unos 100. Él me decía de los que él trataba, de los que hablaba, de los que organizaban chats, él era como unos 100, él estaba en una organización con personas, ¿no? Entonces, él hablaba de unas 100, pero luego me decía que había otros grupos más cerrados, que no estaban con ellos, y me decía, podríamos estar una semana hablando, Teresa, ahí ya me pierdo. Porque claro, hay, por ejemplo, el templo de Set está en Estados Unidos, y aquí hay filiales del templo de Set. Entonces, ¿ya cuántas filiales hay? Amigos de Set, no sé qué de Set, ya nos perdemos. Claro, ¿sabes? Porque si el objetivo es llegar a ser considerados una religión a nivel nacional, pues yo imagino que contando con 100, 200, incluso 500 miembros no van a lograrlo, pero ni por asomo. Es decir, el mínimo que se puede estipular para ni siquiera plantearse considerar alguna religión ya tiene que estar reconocido o bien en un país europeo, cosa que en este caso es Estados Unidos, el que serviría como antecedente, y en España no se acepta, pero ya debería estar considerada ya una religión en cualquier otro país europeo, o contar en España con más de 5.000 firmas, ¿no? O con más de 5.000 peticiones. Ese es el número que te exigen, Guillermo, más o menos para... Es el que, por lo menos es al que yo he podido averiguar, ¿vale? Se estipula que 5.000. Yo imagino que si en Alemania, por ejemplo, o en Francia, el satanismo fuese una religión reconocida, en España se aceptarían incluso 500 peticiones seguro. O sea, esa cifra varía en función de la legalidad que tenga en el marco europeo, porque es al que estamos nosotros ligados, ¿no? Sobre todo en el ámbito religioso. ¿Existen grupos satanistas en toda España, Teresa, o hay zonas de España en las que no está claro? Bueno, hay las zonas más importantes, la zona de Levante, la zona de Madrid, la zona de Barcelona, y luego está muy diseminado. Está muy diseminado, porque ya te digo, está el satanismo individualista en sus casas. También sé que hay algún grupo por Sevilla, pero está todo muy diseminado. Ah, en Sevilla hay seguro. En Sevilla tenemos seguro, Guillermo. En tu caso, la congregación a la que tú tuviste acceso, ¿de cuántas personas estaríamos hablando en cualquier reunión? Él no me llegó nunca a confirmar todas las personas, porque yo no llegué a conocer a todas las personas, conocía a algunas. Él no quiso ser claro, un grupo reducido, pero él llevaba una organización más. Ahí, mira, me gustaría saber esas cosas, porque esas cosas nunca me las quería decir, porque ya entramos en datos, números que tampoco le interesan a él. Él me dijo que el grupo de Barcelona era reducido. Mira, precisamente, Teresa, yo te iba a preguntar ahora, porque hay un capítulo que me ha llamado la atención de tu libro, y es precisamente Barcelona, ciudad clave del satanismo. Sí.
Sí, sí. ¿Y por qué está considerado Barcelona como la ciudad clave del satanismo? Porque Barcelona se alimenta de un sentimiento, una semilla brujeril de hace siglos que se vive en estas tierras. Aquí se ha practicado la brujería, aquí se han practicado una serie de ritos y de alguna manera se han conservado intactos porque el pueblo catalán es muy intimista, no se abre. Hay grupos aquí en Barcelona que no puedes entrar de ninguna manera, son como muy cerrados, guardan sus conocimientos de alguna manera muy encapsulados, ¿no? Y también si te das una vuelta por la Barcelona más antigua, por el casco antiguo de Barcelona, ves esos restos brujeriles, ves esa esencia que perdura en la ciudad. Y esto de alguna manera pues lo han heredado las nuevas generaciones y esto pervive y el pueblo catalán de alguna manera lo sabe. Hay cantidad de fiestas en Cataluña que está el Satán, hay pastelitos con nombre de Satán, hay celebraciones con nombre de Satán, hay lugares con nombre de Satán, o sea, Satán ya parece que forma parte de la cultura catalana. Es increíble, pero sí, ellos se lo toman con humor, ¿no? Porque forma parte de la cultura, pero hay lugares en el Pirineo, en lugares que se han hecho colarres, han hecho rituales, y todo eso perdura en la cultura popular. ¿Tú sabes, Guillermo, a qué me recuerda cuando Teresa nos habla de la Barcelona, de Barcelona, de Satán? Me recuerda mucho a Toledo con el judaísmo, ¿verdad? Es como que cada ciudad tiene su... Generacional, sí. Es generacional, sí. Sí. Yo la verdad que nunca lo había visto desde ese ángulo en Cataluña. Es la primera vez que lo escucho, pero sí que es interesante. Es interesante conocer ese aspecto porque no es algo que no es usual, no es una información a la que uno accede de manera usual. Una pregunta que es otra de las comparativas que se suelen hacer, ¿no? Como el tema del diezmo, las donaciones en la iglesia. En el satanismo hay una cuota mensual a la que uno se compromete a pagar ya sea para mantener una sala de reuniones o para cualquier tipo de festividades. Hay una cuota mensual que uno paga. Evidentemente. Bueno, cuota más que cuota mensual, cuota anual. Sí, anual. Para entrar en la iglesia de Satán hay que pagar una cuota, para estar en la asociación de satanistas creo que son 15 euros. Claro, es que el dinero hoy en día es necesario. Pero en el caso de que hubiese alguien que no tiene dinero, que no tiene forma de pagarlo, pues no podría acceder, lo siento mucho, pero es que el mundo funciona así. A veces hay que hacer actividades, igual hay que imprimir fotocopias, hay que enviar documentos. Hoy en día una cuota anual, que tampoco es mucho muchas veces, es que es indispensable. Y más si quieres formar parte de una organización. Estamos hablando de formar parte de una organización, porque en estas organizaciones, muchas de Estados Unidos, en el momento que tú pagas esa cuota, puedes entrar, por ejemplo, a una biblioteca virtual con cantidad de libros que puedes consultar. Entras a un chat que puedes hablar con otras personas, puedes compartir conocimientos, tienes clases interactivas. Entonces, claro, esto lo paga, pues, evidentemente, la cuota anual. Si tú eres un satanista que quieres estar en su casa de forma individual, pues no pagas esa cuota, no estás en esa iglesia y lo puedes hacer desde tu casa, no habría ningún problema. Teresa, después de vivir esta experiencia con este grupo, ¿en qué te ha cambiado a ti la vida? Bueno, pues me ha cambiado porque yo todas las investigaciones que hago me sirven de mucho, porque yo lo que quiero a través de mis libros es abrir los ojos a la gente, porque hay muchas informaciones, muchos conocimientos que son vetados. Parece que todo está escrito, que todo se ha dicho y hay cosas que parece que no podemos hablar de ellas, ¿no? Hablé de los exorcismos, de una realidad que hoy en día es algo que no se puede negar. Se realizan exorcismos en España, hay muchas personas que dicen estar bajo influencia de no sé qué,
Y hay personas que practican el satanismo. Entonces yo quería indagar en estos temas, temas que a mí me interesan y temas de los que no hay información. Yo empecé a buscar libros, bibliografías y todo lo que encontraba en español me defraudaba porque es un copia-pega y no había nada fundado, no había libros que me explicaran qué hacían estas personas, ¿no? Había muchos libros en Estados Unidos, pero en español pues apenas había nada. Ahora empieza a haber un poquito más de literatura, ¿no? Entonces yo soy una indagadora, quiero buscar, quiero indagar y quiero que la gente pues indague conmigo, ¿no? Que en esa búsqueda, porque es de alguna manera una búsqueda espiritual, ¿no? Una búsqueda propia de una persona que quiere saber, ¿no? Exacto, Guillermo. Además, como hemos hablado siempre nosotros muchas veces, ¿verdad? La búsqueda del conocimiento y la verdad, que no hay nada más hermoso, ¿verdad, Guillermo? Que la búsqueda de ese conocimiento y, por supuesto, compartirlo, ¿no? Con el mundo, para que todo el mundo, pues, como dice Teresa, abra su mente, abra los ojos y vea más allá, ¿no? De lo que las fuentes oficiales, como yo siempre digo, pues nos cuentan. Claro, efectivamente. A mí, si me permitís, sí que me gustaría finalizar al menos mi parte con que me gustaría volver a tenerte en el programa. Por supuesto, me gustaría volver a participar en el programa estando tú en él. Y me gustaría a ver si nos revelas algo, porque yo intuyo que vamos a ver lo que le vas a preguntar, no me la asustes. El hecho de que yo te diga que me gustaría volver a verte por aquí es porque intuyo que estás preparando ya otra cosa. Porque tú has dado un salto de los exorcismos, que ahí es donde nace esa curiosidad, que te lleva luego al satanismo, que es donde realmente ya te llenas de esa información a la que tú ansiabas tener acceso. Pero yo creo que hay algo más ahora y se intuye que estás ya dentro de algo que te va a llevar un paso más allá, ¿no? Y me gustaría que cuando eso suceda vuelvas aquí y yo pueda estar, por supuesto, aquí también. Me gustaría finalizar así porque es una bonita forma de hacerlo, ¿no? Sí, ya estoy en ello. Creo que hay muchas cosas aún que me dejé en el tintero. De hecho, el libro tenía que tener 600 páginas y ¿Sí? me cortaron 200. Eso es un libro, me cortaron un libro. Sí. Y creo que hay muchas cosas aún que contar, muchas cosas que decir. Y bueno, estoy preparando cosas, indagando todavía más. Y sí, estoy metida en ello y creo que aún hay mucho por decir. Pues yo, Teresa, apoyo las palabras de Guillermo y por supuesto te invito a volver como tú quieras porque esta ya es tu casa y hoy ha sido un ratito cortito pero intenso, como siempre nos gusta hacer aquí en el canal, para dejar puertas abiertas a otros posibles programas, para dejar un poquito, Guillermo, ¿verdad?, con esa intriga a la gente, para que cuando hagamos otro programa con Teresa vuelvan y nos apoyen y nos acompañen, como hicimos con nosotros con el Rey Salomón, que lo tenemos ahí pendiente. Igual. Claro. No, como pasa con el programa de Vietnam, no lo hacemos, ¿eh? Bueno, Vietnam ya para la Segunda Guerra de Vietnam. Ya esperamos a la segunda. Ya esperamos a la segunda semana. Pues familia, yo quiero agradecer enormemente a Teresa Porqueras, que nos ha acompañado para hablarnos de su trabajo, Yo Satanista. Este libro lo vamos a sortear muy pronto en el canal. Quiero dar las gracias a Teresa, como dije al principio, por la atención que ha tenido al atendernos en todo momento y por ponerse en contacto con la editorial Sidonia para que nos hagan llegar este libro, el cual yo lo he leído mientras se realizaba. Lo voy a comprar, por supuesto, porque me ha encantado. Porque es un libro, a mi modo de ver, de estos que lo lees una vez, pero voy a volver a leerlo porque seguramente se me ha pasado algo por alto o hay algo que tengo que volver a leer, o simplemente por el placer de leerlo, porque sinceramente te absorbe. Así que, Teresa, enhorabuena y que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El placer ha sido mío y muchas gracias por invitarme cuando queráis. Guillermo, a ti no te digo nada porque tú estás en tu casa y siempre es un placer contar contigo en Arcadia Zona 51. Pues nada, el placer es mío como siempre y más, sobre todo teniendo a una invitada de excepción como Teresa, que nos ha sacado de muchas dudas, al menos las que yo tenía, y creo que cualquier duda siempre se puede compartir con alguien de la audiencia, ¿no? Es decir, habrá sacado de dudas a muchísima gente también, no solo a mí. Por supuesto que sí. Pues familia, yo quiero recomendaros el libro de Teresa. Voy a dejar abajo en la descripción del vídeo
un link a los 2 libros de Teresa, Yo Satanista, y el primero era Cara a cara con Satanás, Teresa. Exacto, sí. Pues abajo en la descripción tenéis los links para que podáis haceros con los libros. Y nada más que añadir, simplemente mandaros un saludo, volviendo a agradecer a Teresa y a Guillermo que nos hayan acompañado, y os esperamos próximamente en el próximo vídeo de Arcadia Zona 51.